Hola, me llamo Ruth de la Rosa y soy copywriter creativa y periodista. Soy muy fan del café con mucha espuma, los bolis con tinta y del buen contenido. Me encanta tanto leer historias como contarlas y por eso, después de trabajar como copy en empresas como Mr. Wonderful, Buddy o Lo Quiero y en agencias de comunicación con grandes cuentas, decidí hacerme freelance para trabajar en remoto y hablar sobre contenido digital y creatividad. Te doy la bienvenida a Palabras sin filtros, un ratito de reflexión sobre el mundillo digital que te dará ideas para crear contenido auténtico, creativo y útil para tu marca de la mano de creadores con mucha trayectoria en el mundo digital. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, Alba, bienvenida Virginia. Primero os voy a presentar. Virginia Vila es UX Writer, UX Designer y especialista en diseño de contenido. Ha trabajado en empresas como Adidas, como diseñadora UX y en el departamento de innovación de Customer Experience en NCR, los cajeros más famosos del mundo. Alba vive París, es copy, social media manager y experta en comunicación. Ha trabajado también en marcas como Guess, Massimo Dutti y Etnia Barcelona, entre otras muchas, y ha creado guías también para reaccionar ante crisis de reputación. Hoy vamos a hablar sobre diseño de contenido y nos vamos a centrar en un proyecto que hicimos Virginia y yo, en la que nos propusimos a cambiar la web de Hacienda, que es todo un melón. Eh, Hicimos un prototipo y bueno, entonces Alba Vide París está también invitada porque nos va a hacer unas preguntas sobre cómo hicimos, qué retos nos hemos enfrentado. ¿Y qué podría hacer la web de Hacienda para mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Empezamos con la web de Hacienda, pero hay muchísimas otras del sector público que podrían mejorarse, pero nos quisimos centrar justamente en esta porque estamos en plena campaña y pensamos que es súper importante, bueno, que mejorando se podría mejorar también la vida de muchísimas personas, ¿no? Ujú. Así que nada, bienvenidas a Palabras sin filtros, empezamos. Pues oye, Alba. qué buena idea habéis tenido con lo de hacer la web de Hacienda. Vamos, a mí me parece vital. Pero bueno, Pues sí, bueno, yo empiezo a haceros eso es. preguntas, que esto es lo que nos toca hoy. Vamos a ver, ¿qué es esto del diseño de contenido y el UX Writing? Bueno, eso me toca a mí. Bueno, Exacto. pues el UX Writing, también conocido como UX Copy, bueno, hay muchos nombres para definir esta especialidad del diseño de experiencia de usuario. Está enfocado en escribir textos que guían a las personas mientras exploran un producto o servicio digital. Y su objetivo es ayudar a los usuarios a interactuar con la pantalla, ¿no? Se centra en entablar una conversación con la persona que está al otro lado y crear una conexión con ella. Pueden serlo fácil, sería el resumen. Y entonces, ¿cómo puede el UX Writing ayudar a mejorar la experiencia del usuario en webs del gobierno o de uso general como la de Hacienda? Pues, a ver, las webs de gobierno de uso general tienen que ser diseñadas para muchos tipos de usuario, ¿no? Si cogemos, ¿no?, el famoso de Hacienda somos todos, ¿no? Eso refleja muy bien el tema de que a la hora de diseñar es muy complejo, ¿no? Y uno de sus desafíos más importantes es lidiar con la brecha digital. Entonces aquí la experiencia de usuario es fundamental, ¿no? Para poder favorecer que estas webs sean fáciles de usar, ¿no? Ese sería, te diría, ser el objetivo, el que puedan ser utilizadas. Y el problema está en que son proyectos enormes que se han creado a lo largo de mucho tiempo en diferentes proyectos, se han ido añadiendo funcionalidades y la verdad es que son proyectos monstruo, y entonces pues la experiencia de usuario, em, pues aquí la experiencia de usuario se ve perjudicada, ¿no?, al diseñar de esta manera. Entonces yo creo que es fundamental este desafío que hemos hecho Ruth y yo para un poco llamar la atención, ¿no?, sobre la importancia de que el objetivo debería ser que fueran fáciles de usar y que sean útiles. Bueno, Sí, quería hacer una pregunta, Virginia, Sí. en este caso, ¿no? Porque hablamos de que este tipo de webs no están pensadas para todo el mundo, ¿no? Mm. Y son complicadas de utilizar. Y hablamos aquí de, por ejemplo, desde personas mayores hasta personas con discapacidad visual, hasta personas que tengan algún problema, pues no sé, de dislexia, porque es que estas son complicadas de leer, ¿no? No se Ujú. entienden. Hay otro tipo de audiencias que creas que se quedan excluidas bueno, de muchísimas webs, ¿no? Pero justamente de esta en concreto que debería ser pues para todo el mundo, ¿no? Mm. Claro, yo creo que ¿Qué aquí la grupos se clave es quedan?
Pues es que se queda prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque al final no, porque son webs que están, el lenguaje que se utiliza realmente es entendido por un grupo de personas muy reducido, ¿no? Gente que se dedica pues a hacer este tipo de gestiones. Entonces, bueno, pues asesores y gestores de todos los campos, abogados y demás, pero el público general, el que se tiene que enfrentar a hacer una declaración de la renta, ya sea autónomo o no lo sea, una persona mayor, un jubilado, es que el abanico de usuarios es enorme, ¿no? Entonces hay que considerar que cuando se tiene este abanico de usuarios tan grande, lo que hay que concentrarse es en simplificar y en dejar las cosas muy, muy claras, ¿no? Entonces sí que es cierto que habrá cierto vocabulario que sea necesario utilizar sí o sí, pero en estas circunstancias, si hay que utilizarlo, se explica, ¿no? Y el resto del tiempo es intentar que sea muy claro y muy conciso, es la clave del UX Writing, ¿no? Que sea entendido. De nada me sirve tener una página que realmente me permita poder hacer la declaración de la renta desde mi casa, que es un concepto increíble. Si luego llego a la web y no sé dónde tengo que, no cómo empezar, ni una vez que empiezo, qué tengo que hacer. Ujú. Entonces yo creo que ahí se dejan a muchísimos grupos fuera. Porque como usuarias, vosotras, ¿cómo habéis hecho? Yo ahora vivo en Alemania, entonces no me ha tocado, por suerte. Yo tengo, bueno, siempre he utilizado una gestora porque no sabía cómo hacerlo. Así es. O sea, pero mi madre, por ejemplo, sí que lo hace por teléfono o también pues a una oficina, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotras, teniendo en cuenta que sois usuarias avanzadas en Internet? Quiero decir, ¿os animáis a hacerla por Internet o utilizáis otros medios para hacerla? Pero yo teniendo en cuenta que soy usuaria avanzada de Internet, directamente se lo llevo a un gestor. Porque más adelante he decidido que yo eso no es viable. O sea, da igual que seas usuario avanzado. No se entiende, Ujú. porque ya no es solamente lo que es el navegar, ¿no? por esa web, es el hecho de los palabras. O sea, no se entiende, Ujú. no se comprende, y no lo hacen fácil. Entonces, al final, pues desistes y yo ya llevo muchos años. Creo que la hice una vez en mi vida. El primer año que me tocó hacer la declaración de la renta la hice yo y necesité a mi suegro que trabajaba por aquel entonces en un banco y estaba acostumbrado, pero porque lo tenía él al lado, es que si no, no, Ujú. yo no entendía nada, nada. Sí, sí, yo en Mm. mi caso, bueno, este año que anteriormente, bueno, pues hemos ido apañándonos entre mi marido y yo, que mi marido se dedica a la informática y entre los dos, pues hemos intentado comprender cómo hacer esto, pero este año que hay que incluir la parte de autónomos, por mi parte, está siendo un problema. Llevamos ya semanas intentando simplemente con el borrador añadir cierta información que la tengo que introducir yo de manera manual, pero no, no encontramos la opción para poder añadir. Aparece mi información, pero no hay ningún botón para añadir más. Y bueno, tengo una gestora que al final pues tendremos eh, que derivarlo, ¿no? A ella, pero llega un momento en que sabemos que solamente nos falta de un par de pasos, ¿no? Sabemos que tiene que ser muy sencillo, ¿no? Que está casi, casi al final, pero nos vemos totalmente con un muro, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que eso fue lo que me inspiró a poder participar en este desafío de decir, es que incluso siendo un usuario que pueda considerarse avanzado y que sepamos manejar, es que te das cuenta que no, porque es que no existe, no se ve las opciones. Mm. Ujú. Ya, imagínate qué repercusión puede tener esto, ¿no? Sí, claro. Un mal copy, un mal diseño de usuario, Ujú, nos afecta a todos al final. ujú. Bueno, pues entonces, venga, vamos al lío. Contadnos un poco sobre vuestro proyecto en la web de Hacienda, que es que estamos aquí ya ansiosos y ansiosos por saber qué habéis hecho. Venga, Ruth. Empiezo yo. Vale, pues me vino la iluminación un día justo porque, no sé, estaba navegando por redes y había muchos comentarios, bueno, sobre el tema, ¿no? Estamos haciendo, bueno, está pendiente, ¿no? Los autónomos, tenemos que hacer la declaración y demás.
Y justo también es un tema que había salido pues con mi jefa anteriormente, ¿no? En Do It Studio. Dios mío, o sea, ¿cómo haría falta que alguien toqueteara la web de Hacienda, ¿no? Y metiera mano y la hiciera nueva, ¿no? Y pensé, mira, pues justamente le voy a preguntar a Virginia a ver si pudiéramos toquetear el copy, porque al principio empezó, pues vamos a toquetear el copy porque nadie entiende el lenguaje, ¿no? Porque aquí había como varios frentes abiertos. ¿Qué pasó? Que Virginia y yo dijimos, va, nos conectamos y vamos a toquetear el copy, ¿no? Hay una manera de poder hacerlo, ¿no? A través del código para tocar el frontend, digamos, Ujú. y no había manera, o sea, es que no hay por dónde cogerlo, es que no entendemos ni siquiera, tendríamos que empezar a buscar qué significaba el título, el subtítulo, qué significaba el texto que había después, cuál era la jerarquía de contenido que había, y es que no había manera de tocar el copy. Podíamos mover, bueno, modificarlo, pero entonces dijimos, vale. ¿Qué te parece que empecemos de cero, ¿no? Porque esto no, bueno, como si tuviéramos toda bueno, si alguien nos pagara para hacer, bueno, hicimos solamente una página, ¿no? Pero Mm. si alguien nos pagara para hacer esto para todo el mundo, ¿cómo lo haríamos tú y yo, una copy y una UX, para hacer que todo el mundo entendiera la página, todo el mundo pudiera saber qué tenía que hacer primero y qué tenía que hacer después y cómo, y entre las dos, pues pudimos crear, bueno, algo mínimamente decente. Bueno, es Mm. la perspectiva desde una copy, ¿no? Que es imposible tocar algo si no hay una UX designer o un UX copy. En un proyecto así, ¿no? De esa envergadura no puedes tocar solamente el copy y solo el diseño, ¿no? Mm. Exacto. Yo creo que el primer, ¿no? El primer problema que nos encontramos fue, bueno, vamos a modificar el copy, que claro, el copy se puede mejorar, pero claro, si la información no está ordenada en pantalla, nos da igual, ¿no? O sea, es decir, evidentemente hay una clara mejora porque el lenguaje es claro y, y se puede leer, pero claro, si yo entro a la web de Hacienda y sigo teniendo 20 opciones, la información relevante escondida abajo, millones de botones, pues entonces, claro, nos dimos cuenta y dijimos, es que esto no puede ser, ¿no? Y creo que esto es algo también muy importante, ¿no? El trabajar juntos porque no existe solo UX design o solo copy, ¿no? Igual que o solo development, ¿no? Todo el mundo tiene que trabajar junto porque si no, el proyecto no es exitoso. ¿No? Claro. Eso Hace es. falta tener todas las patas equilibradas y todas unidas, porque si no puedes tener muy buen copy, pero luego te puede faltar la parte visual, puedes tener la parte visual, pero entonces creo que eso fue lo que nos dimos cuenta que dijimos, bueno, este desafío que queremos hacer, ¿no? En plan de vamos a ponernos un timeline loco, es decir, qué podemos conseguir en muy poco tiempo y nos dimos cuenta de que simplemente para una página había muchísimo trabajo detrás, ¿no? Y creo que algo que ha comentado Ruth que es fundamental es el tema de la jerarquía, ¿no? De la información. Uno de los mayores problemas que tiene la web de Hacienda ahora mismo es que hay muchísima información en pantalla y que no está ordenada y no hay ningún tipo de jerarquía ni de priorización ni de dar mayor importancia a unas cosas u otras y al final temas tan sencillos como saber de cuándo es la campaña de la renta no está mostrada como algo en la primera área de impacto o el calendario que estaba totalmente abajo, ¿no? Exacto. Entonces creo que ahí fue cuando dijimos, bueno, el copy fenomenal, vamos a trabajar en el copy, pero ahora tenemos que pensar qué es como usuario lo que yo necesito saber y lo que yo necesito hacer cuando abro la página de Hacienda, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a ver que sí que hay mucha de esa información ya aparece en la pantalla, pero no está ordenada de manera relevante, clara, ¿no? Para que el usuario lo pueda ver a simple vista. Mm. Exacto. Luego hay una parte importante, ¿no? Que siempre se habla del copywriting, ese es un inciso que voy a hacer, como para vender, ¿no? Tenemos que vender, pero al final el copywriting también es poder
dar acceso a todo el mundo a la información de forma entendible, ¿no? Y no solo vender, sino facilitar la vida. Es decir, no podemos tener webs complicadas. Obviamente, no podrás vender, en este caso no hay que vender nada, pero tienes que recuperar tu dinero o pagar el dinero que debes a Hacienda, pero claro, es muy importante eso, que vayan de la mano para Ujú. poder... De hecho, me voy a abrir la página de Hacienda para poder hablar específicamente de lo que nos pasó. Yo la tengo ya grabada, grabada aquí está. Claro, o sea, el principio, lo que nosotros modificamos fue la campaña de la renta de este año, del 2000, bueno, en 2022. 22. Entonces, claro, lo primero que viene es algo como gestiones destacadas, servicio de tramitación del borrador, cita previa de renta, obtén tu número de referencia, no se Mm. sabe, y registrarse en clave. Que aparte, este tipo de títulos que es como hablando un poco como sin una frase, ¿no? Ni sujeto, verbo, predicado. O sea, alguna cosa por ahí. Bueno, y aparte de esto, claro, dudas, luego un montón de información, luego por aquí abajo hay pues algún tipo vale, pues haz clic aquí y llama, no se sabe. Una normativa abajo, a la izquierda hay como una especie de índice extraño que al final, bueno, pues decidimos cambiar, pero bueno, claro, es que era algo que no se podía coger ni con pinzas, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo puede el UX Writing ayudar a mejorar la accesibilidad? Yo creo que, como he mencionado antes, ¿no? Y me voy a repetir porque en este caso los UX writers necesitamos mucho repetir este tipo de cosas, ¿no? Pero es la simplificación, ¿sabes? Hay que simplificar el lenguaje que se utiliza, pero también hay que simplificar la cantidad de información y la forma en la que se está mostrando esta información, ¿no? Para que sea entendible por la mayor cantidad de personas. Y creo que a nivel de accesibilidad y de inclusividad hay que también considerar que la web va a ser leída por un asistente de lectura, ¿no? Es decir, yo personalmente como usuario, pues yo accedo a la web y ya está, ¿no? Pero hay muchos tipos de usuarios que utilizan este tipo de herramientas que directamente leen la web. Y entonces, si van a leer la web, hay que pensar cómo vamos a escribir este contenido para que cuando sea leída en voz alta tenga sentido, ¿no? Entonces, tal y como está ahora mismo la web, va saltando de unas funciones a otras y realmente es que es texto que está escrito tal cual, pero no hay ningún tipo de conversación creada ahí, ni ningún tipo, o sea, es un lenguaje muy complejo, con un vocabulario muy técnico y no está creada pensando que al otro lado de la pantalla va a haber una persona leyendo, ¿no? Entonces yo creo que esto es clave para poder ayudar. Mm. Bueno, es que no sabíamos qué hacer, ¿no? O sea, si por ejemplo, Alba, tú entras aquí, bueno, ¿qué harías? ¿No? ¿Qué es lo primero que tocarías? Al gestor, ya te lo he dicho. ¿Qué lidia el gestor con ello? Yo creo que hubo un Exacto. acuerdo. El Ministerio de Hacienda y el Colegio Oficial de Gestores de España, si existe, han llegado a un acuerdo. Es eso, no la van a cambiar porque aquí al final, pues, bueno, hay intereses ocultos. Bueno, yo creo que aquí es clave es pensar, ¿no? El que realmente cuál es la función principal de tener una página web para la campaña de la renta es que la gente pueda presentar y acceder al borrador, ¿no? Esa sería la primera, para mí, lo que iría en la primera área de impacto, ¿no? Lo primero que pudieras ver nada más abrir la web es cómo acceder a ese borrador y luego las fechas, es decir, cuándo empieza, cuándo termina, ¿no? Para mí esas serían como las dos, y de hecho están en esa página que si tú accedes están, pero no están al mismo tamaño que el resto del texto y separadas y escondidas casi, ¿no? Entonces, claro, los gestores, pues si hacen 500 declaraciones, pues ya saben perfectamente, tienen guardado el enlace y van ahí. Pero claro, no todo el mundo usa un gestor, ¿no? O sea, es Claro. decir, Bueno, que puedo pagárselo, evidentemente, claro, al final. bueno, luego puede pagárselo. Claro. Y luego hay una parte muy interesante que es que la agencia tributaria tiene un servicio de ayuda
Ujú. que de hecho también está o sea, en la página original. Y es un servicio que no solamente puedes hacer una cita previa y que te ayuden a nivel presencial, sino también lo puedes hacer telefónicamente, ¿no? Y tienes un chat para poder preguntar y tienes una serie de preguntas frecuentes. Es decir, hay muchísima información de ayuda, Ujú. pero la forma en la que está presentada, pues no se sabe. ¿No? Entonces, eso fue otro de los aspectos muy fuertes que nosotros estuvimos trabajando al margen de esta primera área de impacto que estáis viendo, ¿no? De cuándo se puede hacer y cómo acceder, sino luego está la parte del calendario y luego la parte de ayuda, ¿no? De decir, bueno, pues muy bien, puedo acceder al borrador, pero necesito ayuda. ¿Qué ayuda es la que tengo yo disponible por parte de la agencia tributaria si yo no tengo la posibilidad de Mira, aquí lo contactar hemos puesto con un gestor, en... efectivamente, ¿verdad? Pues un asistente virtual y tienes una parte de mm, preguntas frecuentes donde realmente hay mucha información, ¿no? Y útil. Entonces, claro, es que está todo en la primera página y entonces es lo que hablaba antes, ¿no? Hay muchísima información. Claro. Tanto, esto Mm. sería, o sea, ya os formulo un par de preguntas ya, porque creo que ya las estoy respondiendo. Es decir, Sí. qué retos habéis encontrado al cambiar la web de Hacienda y que habéis Mm, mejorado? Porque aquí ya estáis mm, poniendo mejoras, ¿no? Estáis ujú. exponiendo. Sí, pues mira, para empezar, la primera área de impacto, ¿no? Que era la que hablamos de qué hago cuando llego, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, cambiamos el título, haz tu declaración, accede de tal fecha a tal fecha, porque al final la gente es como, ¿cuándo? ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo? Y dos opciones, ¿no? La clave y el DNI, y abajo de cada botón, pues explicamos un poco qué es, ¿no? Porque obviamente ahora ya más o menos mucha gente sabe lo que es la clave o el NIE o más o menos, pero a lo mejor habrá gente que no, pero ahora hay dos claros botones, ¿no? Que te dirigen un poco a cómo quieres registrarte y cómo quieres empezar tú el proceso, ¿no? Yo creo que ahora queda claro, no sé. Alba, tú como usuaria, ¿cómo lo ves? Esta primera área de impacto. Lo veo fantástico, claro, es que al final simplificas, claro, simplificas la información, es que era la clave, ¿no? Que la experiencia, que lo que fuese, o sea, el acceso fuese para todos, desde el más ignorante hasta la persona más pro ante esto. No, no, está Hmm. fenomenal. Sí, sí. Bueno, entonces aquí ahora vemos el calendario, ¿no? Que está como escondidillo. Consulta el calendario, claro, para nosotras, no lo sé, ¿eh? Es posible que hayamos equivocado, pero era una parte muy importante, ¿no? De este calendario. O sea, es que lo tengo que tener en la agenda. Es que si no se me va a pasar, ¿no? Lo típico. Entonces lo convertimos en algo así. Sí que quiero hacer aquí un inciso, ¿no? Porque evidentemente esto es una solución que hemos pensado en muy poco tiempo Eso es. y claro, no teníamos nada de información de cara a objetivos, a todo lo que hay detrás de este proyecto, ¿no? Entonces está basado un poco, está basado totalmente en nuestra experiencia, tanto profesional como de usuario, de pensar en cómo podríamos mejorarla, ¿no? Entonces, una de las opciones que nos pareció súper útil era añadir la opción esta de añadir a tu calendario, ¿no? Porque al final tú accedes a una página web, es el calendario, pero luego ya, como no lo apuntes en ese momento en algún sitio, pues todos tenemos muchas fechas en la cabeza, ¿no? Y es muy difícil. Entonces, ese era para nosotros este añadido especial que sería bastante útil y que no es complicado de implementar. Ujú. Y luego, pues eso, tener un calendario claro. Y aquí sí que Ruth y yo trabajamos también mucho en el copy del calendario, ¿no? Y aquí Ruth sí que nos puede hablar un poco más de ello, ¿no? Pero trabajamos mucho el copy del texto que aparece en cada fecha, ¿no? Porque también estaba redactado de una manera muy extraña. Muy Entonces extraña. era muy difícil de entender. No sé si tienes ahí la parte de delante o puedes hacer un poco más grande, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, lo de a partir de hoy puedes pedir cita previa por teléfono, ¿no? Mira, ¿lo veis Esto bien? antes. Es que no se entendía, claro. Al final tuvimos Mm, incluso que buscar exactamente qué significaba o qué querían decir mm, con esto, ¿no?
Claro, ahora, por ejemplo, se entiende, puedes solicitar el número de referencia, puedes tener acceso a tus datos fiscales, ya puedes presentar tu renta por internet, pero claro, había cosas como presentación renta Mm, o cita previa, que es como, ¿qué significa cita previa? Pues bueno, significa mm, que a partir de hoy ya puedes pedir cita previa por teléfono. O sí. ya puedes empezar a llamar para que te ayudemos a presentar la declaración de la renta o, por ejemplo, o Mm, ya puedes venir a las oficinas, pero había cosas como oficinas, no sé, solicitud cita previa, así como un poco como con infinitivos, que no había como llamadas a la acción concretas, ¿no? De exactamente qué era lo que querían decir con esto, ¿no? Entonces, claro, tardamos muchísimo aparte de ponerlo así con colores que fuera como más visual, en traducir estos copies, ¿no? Sí, por ejemplo, el 5 de mayo, ¿no? Que pone lo de ya puedes llamar para que te ayudemos a presentar la declaración de la renta por teléfono, ¿no? Tengo aquí el texto original, Ujú. era inicio asistencia para la confección y presentación de la declaración de renta por teléfono PLL. Es decir, esto es un texto que es a nivel interno de lo que significa, pero que no ha sido traducido para el público general, ¿no? Eso está claro que para ellos no Me les queda hace claro. falta, ¿no? A nivel interno, que no tienen que escribirlo de otra manera, quizá porque ya saben a lo que se refiere, pero si yo leo esto, no entiendo que lo que puedo hacer es empezar a pedir, ¿no? Cita para presentar la declaración de renta por teléfono. Entonces, claro, ahí tardamos bastante tiempo en, en poder descifrar qué es lo que se quería decir con lo que aparecía, ¿no? Mm. Eso es. Luego incluso lo de si te ha salido a pagar, ¿no? La parte esta del 27 de junio también fue muy interesante. Lo de si te ha salido a Esa. pagar, esta es la fecha límite para hacer la domiciliación bancaria, Ujú. que también estaba explicado, que fíjate que es importantísimo, ¿no? Que ponía fecha límite, domiciliación, renta a ingresar. Además es que es como A palabras, ingresar. fecha, límite, domiciliación, renta a Sí. ingresar. Que ahí Ya, ya. me faltan palabras en medio, ¿no? Para formar una frase. Yo decía, bueno, esto. Sí, sí. No. No, es que claro, era increíble. Claro, al principio lo que empezó a ser un challenge de va esto, pues seguro que. Claro, al final era como descifrar. Aparte, Ujú. ¿quién habla así? Ni nadie habla así, ni nadie escribe así, ¿no? Sí, Bueno, sí. pero Sí, parece sí. increíble, ¿eh? O sea, que realmente sea una web que en estos meses esté utilizando, pues, no sé, me atrevería a decir, pues a lo mejor un 80, un 75% de la población en España y que realmente, bueno, pues con este tipo de mensajes y de vocabulario, desde luego. Pero entonces, ¿qué implicaciones creéis que podría tener un cambio radical en una web como la de Hacienda? Bueno, para empezar, ¿lo habéis comentado con los implicados? ¿Si os ha ocurrido comentárselo ya directamente al Ministerio de Hacienda? Porque vamos, yo sería lo primero que haría. Claro, el tema con esto es que no sabemos, bueno, yo al menos no sé exactamente qué equipo, aquí sin, bueno, sin ánimo de ofender ni nada, ¿eh? Porque habrá un equipo detrás que seguramente tendrá muchísimo trabajo, pero que hay cosas que no está teniendo en cuenta y yo no sé cómo funciona. Es posible que funcione a través de concursos, ¿no? De quién gana un concurso público para poder hacer este tipo de trabajo. Ojalá les llegue, ¿no? O sea, este contenido a alguien y, no sé, nosotras, pero que a otro equipo pueda meter mano, ¿no? No sé. Vamos a intentarlo, ¿no, Virginia? Yo qué sé, Sí, sí. etiquetemos gente y ojalá que esto tenga una repercusión en el futuro, sí que hay una parte que está cambiada, ¿no? La Mm. parte, la primera, que yo creo que sí que han metido mano, pero una vez vas metiéndote y haciendo clics a botones para subpáginas, parece que eso todavía está todavía con pinzas, ¿no? Sí, a mí me gustaría personalmente, justo que lo has mencionado, ¿no? Lo del tema de cuánta gente realmente está utilizando esta página, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de población? No el que podría utilizarla, sino el que realmente, ¿no? Claro. Está utilizándola y ver, ¿no? Los famosos analytics, tasas de abandono. Me encantaría poder ver esas cifras, ¿no? Porque claramente hay una parte que entre la primera parte que la ve la página principal y ya no se atreve, pero luego la que se atreve y abandona a mitad también sería, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Ver, porque al final
son proyectos que son muy grandes y en los que se invierte mucho dinero y es una pena, ¿no? Que luego al final no puedan ser utilizados para el objetivo que se han creado en un principio, ¿no? El objetivo está claro que se ha creado para poder dar la posibilidad de que la gente pueda hacer este tipo de trámites desde casa, pero claro, pues no está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que la implicación el cambio radical de esta página de aplicaciones es poder hacer gestiones de manera sencilla y eficaz, ¿no? El ahorro que esto puede proporcionar a nivel de burocracia y de trabajo que hay detrás de la gestión de la administración pública para mí es claro, ¿no? Pero luego también hay un aspecto del que tampoco se ha hablado mucho, también es mejorar un poco la relación y la confianza, ¿no? con el ministerio. El que se cree una experiencia de usuario positiva, el que se cree esta conversación también mejora, ¿no? La relación que se tiene con las web públicas, ¿no? Y la confianza que se tiene en ellas. Sí, sí, Bueno, claro, es que justamente es algo interesante, ¿no? Porque hablamos también de reputación, ¿no, Alba? Y Ujú. de cómo hay que esforzarse tanto como marca, como empresa, para hacerlo bien, para comunicar bien, para tener una, no sé, una comunicación con tu audiencia impecable. Y en cambio, tenemos unas instituciones que no lo están haciendo, ¿no? Que no se están aplicando ni se están bajando a tierra y decir, oye, que estamos en el 2023 y no ha pasado, o sea, parece que aquí no, ¿no? sí, está clarísimo, está clarísimo. Mm. Bueno, por lo menos ya vosotras habéis dado el primer paso. A ver si les Ojalá. llega. Vamos a hacer todos, los que estamos alrededor, vamos a hacer todo lo posible porque se den por aludidos, señores de Apple. Bueno, otra preguntita más. Visto esto, ¿cómo creéis que pueden diseñadores y copies trabajar juntos de manera efectiva para crear una experiencia de usuario coherente y atractiva? En este caso, ¿cómo fue vuestra experiencia realizando pues este cambio, ¿no? en la web? Venga, Ruth, anímate. Vale, pues mira, me animo porque es una buena pregunta. Sí, Además, es una preguntón. claro, es un preguntón porque, bueno, justamente hay mucha gente, ¿no? Que trabaja al revés, ¿no? Bueno, al revés, es decir, vale, Mm. vamos a crear una web, la vamos a diseñar y luego llamamos al copy o a la copy de turno y vamos a rellenar los lorem ipsums, ¿no? Esto que se dice, ¿no? Y entonces llega la copy y dice, uy, pues aquí no hay coherencia de narrativa, esto no tiene no sé qué. Bueno, puedes. Entonces, claro, que llegan aquí los problemas, ¿no? Pues hay que cambiar el diseño o no, o pues mira, esto es así y hay que pues, rellenar los huecos, ¿no? O al revés, bueno, yo pienso que al revés tiene como más sentido porque entonces tú estás diseñando el contenido, diseñas el contenido y entonces pues llega a poder llegar una diseñadora y bueno, diseñarlo. Lo que pasa que también hay muchos aspectos de diseño y copy que se tienen que hacer a la vez. Al final, Virginia y yo en este caso lo hicimos a la vez y era como muy fluido porque, claro, yo le podía decir, vale, pues yo aquí veo un copy, este texto. Bueno, pero es muy largo para tal, o no cabe, o este botón tiene que ser muy corto, o este diseño tiene que ir aquí o allá, el orden tiene que ser, y entonces tomamos las decisiones de forma conjunta, que es como pienso que Ujú. esto se tiene que hacer antes de que llegue un diseñador o una copy y suelte ahí pues su manera de hacer, pienso que es la manera, es esto, ¿no? Hacerlo de forma conjunta para que quede bien, o sea, para que realmente se tenga en cuenta tanto el diseño como el copy, porque ni yo pienso que solamente el texto tenga que tener el protagonismo, a pesar de que mucha gente pueda decir que el texto, pues puedes poner algo muy feo y el texto te guíe para hacer algo, porque al final, bueno, esto es una corriente, ¿no? Más de copywriting de venta puro y duro, pero si tú estás haciendo algo para la gente, para ayudarles, tiene que haber parte de diseño bien hecho y parte de copy. Así que pienso que, bueno, es esto, la forma de trabajar es de forma conjunta a la vez Ujú. y consensuando muy bien lo que se quiere hacer, Ujú. ¿no? Exacto, yo creo que esa es la clave, ¿no? Creo que aún se sigue trabajando en muchas empresas así, se trabaja muy por separado. Ujú. Y la parte de negocio igual, ¿eh? La parte de negocio está por un lado, la parte de desarrollo está por otra, la parte de copy, parte de diseño, son como, ¿no? Como nodos totalmente separados que de vez en cuando se juntan, y no todos a la vez,
en conversaciones en las que no fluye la comunicación, porque cada uno es como que yo quiero mi objetivo que es el copy y no salgo de aquí, negocio, ¿no? Entonces, eh, creo que es necesario, ¿no? La colaboración y como tú dices, para mí, vamos, yo vengo del diseño UX y aún así para mí el contenido es fundamental que venga primero, ¿no? No es al revés, no es el contenido el que se tiene que adaptar al diseño, sino el diseño el que se tiene que adaptar al contenido, ¿no? Pero hay que conseguir ese equilibrio, porque luego a nivel de diseño, pues evidentemente hay ciertas restricciones, ¿no? Pues estás diseñando para móvil, pues por mucho que tú quieras tener este copy em, que tú has creado para un botón, pues a lo mejor yo tengo que decir, pues mira, es que este para botón necesito que sea de este largo o este espacio. Entonces ahí, ¿no? Es ese equilibrio entre diseño y contenido que tiene que ocurrir. Y entonces para ello hay que trabajar juntos y hay que colaborar y aprender de las dos disciplinas, ¿no? Yo creo que esa ha sido la parte divertida de trabajar con Ruth, esa parte, ¿no? También de ver la parte del copy creativo y de em, cómo juntar la parte del copy creativo con la parte del copy UX, ¿no? Y que sea también coherente, ¿no? Que no se nota la diferencia y que vayan las dos fluidas, ¿no? Eso me ha parecido muy, muy interesante, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, en Hablando este caso, de... claro, a nivel de creatividad era muy acotado porque al final tiene que Mm, ser copywriting más como de servicio a la audiencia, ¿no? Pero sí que es verdad mm. que bueno, que hemos intentado que sea lo más claro posible Mm. y que si algún chascarrillo ahí hemos metido, ¿no? Alguna Alguna. puntita. Sí, sí. Bueno, pues haciendo esta última pregunta que tenía aquí preparada, creo que ya más o menos me la habéis ido respondiendo, ¿no? Los consejos prácticos para escribir contenido eficaz Ujú. para la experiencia del usuario. Al final, bueno, pues es un poco lo que estabais diciendo ahora, ¿no? Que se adecúen y que sean coherentes ambos. Pero ¿tendríais algún último tip o comentario a hacer? Pues yo diría algo que quizá no, bueno, entre todo que yo creo que el resumen sería, ¿no? Que hemos hablado de simplificar, de claridad, de utilizar el lenguaje sencillo, de que sea conversacional, eso es muy, muy importante. Además es algo que va a ser tendencia, yo creo, mucho este año. Se va a hablar mucho de este cambio de dirigirnos a crear contenido que sea más conversacional, pero yo creo que también que tenemos que dar instrucciones claras, claras y precisas para cualquier interacción que una persona haga en la pantalla, ya sea seleccionar una opción en un menú, presionar un botón, es decir, toda acción que una persona vaya a hacer en la pantalla tiene que tener las instrucciones muy claras de qué es lo que va a pasar cuando esa persona dé a ese botón o haga cualquier tipo de tarea. Esa sería desde mi perspectiva ahí la guinda. Sí, sí, sí. Yo aparte, bueno, conversacional es un punto súper importante, pero también quiero incidir en esto de que hay que pensar muy bien antes de lanzarse a hacer una web, Mm, qué equipo va a hacer, o sea, qué equipo va a hacerlo y cuál va a ser la estructura primero. Incluso antes de esto, por ejemplo, ahora no lo estamos viendo, pero hicimos como un borrador, bueno, ya sea incluso en papel o un borrador, un sketch de dónde va a ir la información ya sea mm. de una web pública, pero de una web pública sobre todo, pero también de una web de cualquiera, ¿no? Ya sea de una marca, de una empresa, de una marca personal, de qué quieres comunicar, cómo lo quieres decir, en qué momento y qué quieres que haga la gente, ¿no? Porque la gente es, bueno, yo pienso que mucha gente, "Ah, venga, voy a hacer una web por hacerla, ¿no? Pues no sé, para mostrar un poco qué hago y quién soy, y al final nos olvidamos de quién nos va a leer y qué van a Pero hacer sí, con tu información, ¿no? hay una opción muy válida aquí con vosotras dos que os habéis currado un trabajo increíble y súper útil. Sí, Mm. sí, sí. Bueno, esperemos que esto, a ver, es una muestra un poco para que la gente también entienda, ¿no? Que se habla mucho del copywriting, de la venta, pero que yo pienso que es muy importante, ¿no? Que me repito como un ajo, pero que el copywriting, el UX writing, el UX design no solamente está para vender, sino
para ayudar a la gente y que cada vez más utilizamos, bueno, móviles, apps, pero incluso ya los cajeros, ¿no? Automáticos, de que a veces pues no entendemos qué nos están diciendo y qué tenemos que hacer en nuestro día a día, ¿no? Desde sacar dinero hasta hacer una transferencia, hasta eso, pagar tus impuestos, presentar, pues no sé, tu hijo a... ¿no? Registrarlo, ¿no? Todo este tema de Mm, papeleos que cada vez más se están automatizando, ujú. pues eso, incidir en que se tiene que hacer bien y que se tiene que hacer para ayudar y no solamente para marear a la gente y ya está. Esto es como un modo de conclusión, por eso hemos hecho este ejercicio. Y Virginia y yo también para mostrar un poco que esto es posible, que sería posible. Y ya está. Así que, bueno, yo como cierre, daros las gracias a las dos por participar y darme un poquito de vuestro tiempo para este podcast. Espero que a la gente que lo escuche o lo vea les sea de utilidad y al menos a modo de reflexión. Y si a alguien le interesa enviarlo a los responsables de la web de Hacienda, pues lo agradeceremos muchísimo de cara a 2024, de 2025 y, y ya está, que tomen nota. Eso. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Nos vemos a la próxima. Gracias a vosotras, un placer. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, me encantaría que dejaras una reseña en el mismo lugar donde hayas escuchado este podcast. Es la mejor manera que tengo de poder seguir con este proyecto. Gracias por dejar que las palabras fluyan sin filtros. Si además quieres seguirme por redes sociales, podrás hacerlo tanto en Instagram como en LinkedIn. Búscame como Ruth de la Rosa Copywriter. Estaré atenta a tus comentarios. Nos vemos en 15 días.